Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo está, pueblo de Dios? Espero se encuentren bien en sus casas, está empezando con su familia. Sabemos que todavía no pasamos este proceso, todavía sigue en curso, pero primeramente Dios, que todos estemos en casa y podamos otra vez reunirnos en la iglesia del Señor. Reciban todos muy fuerte bendición de parte mía y de parte también de mi esposa y de mi familia. En esta hora quiero hablarles una de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz antes de morir. Y una de las palabras que Jesús dijo, tengo sed. Y esto lo encontramos en San Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Hermanos, vamos a orar en esta hora. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias por tus ricas bendiciones. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Señor, abre mi entendimiento, abre mis labios, úngelos en el nombre de Jesús y que sea de bendición para mis hermanos que están en su casa y van a escuchar este mensaje, Señor Jesús, de poder, este mensaje de victoria que tú tuviste en la cruz del Calvario. En nombre de Jesús, amén. El tema, hermano, pues es tengo sed. Vemos aquí que la mayoría de todos los hombres que han estudiado la Biblia conocen la naturaleza de Cristo también. Vemos su nacimiento, cómo fue engendrado por el Espíritu Santo. Vemos su humanidad completa. Jesús se identificó con el ser humano porque nunca dejó de ser Dios. Cristo en su ministerio en la tierra perdonó también pecados. Y vemos a un hombre que lo llevaron en camilla, 4 hombres, dice que lo subieron para arriba del techo, y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos que los fariseos se enojaron, los fariseos se pusieron en contra, pero Jesús le dijo que es más fácil perdonar pecados o levántate y anda, para que vean que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder para perdonar pecados, le dijo también al paralítico, toma tu lecho y anda. Entonces vemos que Jesús nunca ocupó de medios como los profetas para hacerlo. Vemos a Elías también. Elías, cuando él fue con el rey Acab, le dijo, Jehová en cuya presencia estoy, que no había lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Entonces vemos que aquí Elías siempre le oró a alguien superior a él. Pero aquí vemos que Jesús no, él daba la palabra y se hacía. ¿Por qué? Porque él tenía poder en los cielos y en la tierra y aún hasta debajo de la tierra. Vemos que Jesús en su humanidad, como dice el tema, tuvo sed. También Jesús tuvo frío, tuvo calor, estuvo cansado, tuvo compasión, también tuvo celo. Vemos el celo de Jesús, un celo santo. Cuando vemos que Jesús va al templo y lo primero que encuentra, no encuentra que la gente está adorando su nombre, sino que la gente está haciendo lo contrario, está vendiendo palomas, está haciendo negocio, había cambistas. Jesús derribó todas las mesas, todos los animales salieron corriendo de ese lugar. Y Jesús dijo, el celo de mi casa me consume. Jesús también en su humanidad como hombre, él también tuvo sed, tuvo hambre y todo, hermano. Jesús sintió también, como se llama, tristeza en su corazón de ver las situaciones como el hombre se iba despiando de Dios. Pero vemos que también a Jesús, en la parte humana, Jesús, vemos que un hombre lo identifica también como una persona. Y lo podemos encontrar en Juan 19:5. Dice que Jesús fue llamado hombre por Pilato. Pilato le dijo, aquí está el hombre. Entonces vemos que es evidente que todos los hombres, hermanos, Jesús, como toda la humanidad, hemos pasado por unas situaciones de angustia, por unas situaciones difíciles. Hemos tenido sed. Toda la humanidad, todos los hombres en el mundo, hemos padecido lo que es la necesidad del letal líquido que es el agua. Pero tengo una noticia, que en el cielo Dios Padre no tiene necesidad no tiene sed, los ángeles no tienen sed, ni nosotros también tenemos sed cuando Dios estemos en otro cuerpo, en el cuerpo glorificado que Dios nos va a dar a nosotros. Ese cuerpo que Dios nos ha prometido, dice que ese cuerpo inmortal que los hijos de Dios vamos a tener, no tendremos más necesidad de agua, de comida, de nada, no tenemos frío, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber llanto sobre los hijos de Dios. Entonces vemos que Jesús tuvo sed y que ningún hombre, hermano, ha experimentado lo que Jesús experimentó de esa tremenda sequía estando en la cruz. Yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie en la humanidad va a experimentar lo que Jesús
padeció en la cruz del Calvario. Bien, vemos en Salmo 69:3 dice, cansado estoy de llamar, dice, mi garganta se ha enrojecido. Salmos 69:21 también dice, en mi sed me dieron de beber vinagre. Y luego también el escritor de Mateo dice, hasta con hiel, imagínate, no solamente vinagre, sino que el vinagre también lo utilizaban ellos como para que la gente aguantara más, prolongarle más la vida y aguantara más la torturación, el tormento que llevaban. Con Jesús, como los romanos, la gente, hermano, abusó de más con Jesús, lo golpearon a más no poder, pero más sin embargo, todo el castigo, hermano, pues Él lo tenía que soportar por amor a nosotros. Jesús tuvo sed también, no solamente una sed física, sino también una sed de justicia. Y vemos que en el Salmo también, vemos en el Salmo a un hombre que también tuvo sed, y ese hombre se llamó el rey David. Salmo 42:1 y 2 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré delante de mi Dios. Vemos que David tenía una sed del Dios vivo, una sed espiritual, una sed de su alma, que el único que podía saciarle esa necesidad era Dios mismo. Quizás tú y yo, por consecuencias de la vida, estemos pasando por un proceso, estamos pasando por un desierto, estamos pasando por unas escaseces en nuestra vida personal, o ver el dolor de otras personas que también están pasando por situaciones difíciles, y las personas tienen necesidad de Dios, tienen necesidad, su alma está vacía, su alma está sedienta por la enfermedad, quizás estén pasando por problemas financieros ahorita, quizás por la situación que se está viviendo en el mundo, gente que ahorita no tiene que comer, gente no tiene no tiene nada en su refrigerador, nada, y tienen hijos, familia, y están pasando por esa escasez espiritual, esa necesidad, tienen hambre y sed de justicia. Y vemos que el único que los puede saciar en esa situación es Jesucristo. Entonces, Dios es un Dios justiciero, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios maravilloso, el cual es la fuente de vida, es la fuente que es un manantial inagotable que brota para vida eterna, y todo lo que tú pidas a Dios creyendo lo vas a recibir. En Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de vida gratuitamente. El agua que Dios te ofrece, el agua que Dios te da es un manantial inagotable, es gratuitamente, gratis, y algo que Él lo pagó en la cruz. Ya no hay nada que pagar, ya no vas a tener que tú trabajar para adquirirla, porque alguien ya trabajó por ti de antemano, alguien ya se sacrificó por ti, alguien pagó un precio caro por tu salvación para saciar esa sed de tu alma. Jesús, como dice, tuvo sed. Jesús tuvo sed humanamente, pero también tuvo sed espiritual, esa sed de justicia. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta hora quiero que reflexionemos acerca de esta palabra, que Jesús tuvo sed, y analicemos nuestra vida, que Jesús todo lo hizo por amor por cada uno de nosotros. Y te quiero llevar a otra palabra de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, y una palabra que también Jesús dijo, consumado es. Y consumado es, vamos a Juan 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Cuándo se utiliza la palabra consumado es? ¿Cómo lo utilizaban los romanos? ¿Cómo lo utilizaban también los griegos en aquel tiempo? Y dice que la palabra consumado es toda obra de redención que completa este punto. Fíjate, algo bien importante. La palabra griega se traduce con la frase consumado es. Se ha encontrado en pergaminos que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda, que la deuda había sido saldada. Entonces, esto consumado es, lo practicaban los romanos, lo practicaban los griegos, y ellos cuando decían consumado es, significa que ya habían saldado la cuenta en su totalidad. Jesús también utilizó esa expresión que dijo consumado es. La palabra consumado es, o telestai, se llama telestais en el griego,
se utilizaba cuando la gente tenía una deuda y todavía no había sido cubierta, no había sido pagada, y por último pago, cuando ya terminaban con la deuda, quedaba cancelada y le ponían como un sello, como ahorita se utiliza un sello. Si nosotros vamos a comprar ciertas cosas y pagamos, nos ponen un sello ahí, tanto del gobierno como de una tienda independiente, nos ponen un sello que tú ya pagaste esa mercancía y que esa mercancía te pertenece. Dice, consumado es o telestai, se usa para deducir esa deuda, está pagado, está completa o está saldada. Y también vemos que también era utilizada en varios sentidos. No solamente se utilizaba solamente para contraer deudas y pagarlas, sino también se utilizaba cuando un amo le encargaba a su siervo cierto trabajo que él tenía que hacer. Entonces el siervo tenía que tener el cuidado de revisar bien lo que su amo le había mandado a hacer, y ya cuando él mismo lo analizaba y ya lo tenía hecho, entonces le decía a su amo, ¿sabes qué? Consumado es, que ya la obra está completa, que yo mismo la revisé y que todo está en orden. Entonces vemos que en Juan 10:17 Jesús tenía para poner su vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita, Jesús dijo en San Juan 10:17, que nadie le quitaba la vida, sino que él mismo la ponía. Yo mismo la pongo, yo mismo la vuelvo a tomar. Nadie en la historia tiene el control para decir cuándo van a nacer y cuándo va a morir. Jesús en su nacimiento lo escribió Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El nacimiento de Cristo ya había sido dicho, ya había sido profetizado por el profeta Isaías, tanto su nacimiento también como también la forma de que iba a morir en Isaías capítulo 53. Entonces aquí vemos que en su muerte, en su muerte nadie pudo determinar, o sea, en nuestra muerte nadie puede determinar cuándo uno va a morir, cuándo uno va a partir con el Señor. Jesús tenía tanto el dominio, tanto en su vida como en su muerte, que nadie en la humanidad ahorita podemos decir de alguien que diga, sabes que yo sé cuándo voy a morir y cuándo y al momento que yo quiera nazco y al momento que yo quiera. Bueno, además Pablo decía, porque yo estoy para ser sacrificado, decía, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que estamos su venida. Pablo conocía a Dios, sabía quién era Dios, que conocía el contexto. Y Pablo no dijo que él ya estaba listo, pero no murió en ese momento. Y Jesús, cuando Jesús tenía el control, hermano, de su vida, él sabía en el momento que él lo decidiera, ese momento ya estaba todo establecido. Aquí vemos que en su muerte nadie pudo determinar, acerca de la vida nadie puede determinar eso, pero más sin embargo Jesús sí. Jesús dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza entregó el Espíritu. Entonces, qué importante ver cómo Jesús tiene poder para su propia vida. Él tiene poder en sí mismo. Su muerte fue un triunfo, y vemos que su muerte no fue una derrota. Su muerte fue un triunfo hacia la muerte. Dijo Jesús, su vida es la muerte en victoria. Imagínense, para Jesús esto no fue algo que perdí, sino fue algo ganamos. Y no solamente, y fue algo de victoria para toda la iglesia en general, para toda la iglesia universal, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, 55, 58, iglesia, le puse, gózate, tu Redentor vive. Iglesia, tu Redentor vive. Vemos también que la palabra consumado es el fin. Cuando Jesús habla de consumado está hablando también, hermanos, del fin de la ley, y es el principio de la gracia. Qué tremendo. Había finalizado una era en la cual los patriarcas, los profetas, lo habían llevado con mucho cuidado, con mucha cautela al pueblo de Dios. Y el pueblo obedecía a Dios a través de los sacrificios, porque a Dios le encantaban los sacrificios, les encantaban que llevaran a su altar ese sacrificio, los machos cabríos, las ovejas. Dios se deleitaba, hermano, con los sacrificios. Pero más sin embargo, los sacrificios no fueron suficientes
para acabar con el pecado. Solamente cubrían el pecado, pero no quitaban el pecado. Solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo dice, y aquí el Cordero de Dios, Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que aquí finalizó la ley, pero empieza una nueva era, la era de la gracia, la era de la salvación, hermano, que no es por obras, sino por fe. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque la ley, por la ley, hermano, ¿quién se justificó? Nadie se pudo justificar, ni Abraham, el patriarca, se pudo justificar por la ley, ni Abraham. Por eso dice, pero ya era el fin de todos los sacrificios. Ya dijo Dios, nadie se puede justificar, ni Abraham, ni el más hombre más puro se pudo justificar. Entonces dijo, ya basta de tantos sacrificios, de tantos macho cabríos, de todos los sacrificios que se ofrecían todos los días, hermanos, en el templo, se ofrecían para Dios, y eso ya había quedado atrás. Ahora empezamos una nueva era de gracia por el Espíritu Santo. Ya no vivimos bajo la sombra ahorita, ya no vivimos bajo la sombra de la ley. Ahora estamos viviendo en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso vivir en esta época, nos tocó a nosotros vivir en esta era tan principal de la gracia, que ya no ocupamos matar chivos, matar ovejas, matar animales, hermano. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone. Dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, dijo a uno salmista David. Dios pagó y saldó la deuda de los pecadores, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ahora somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, en Romanos 5:1 y Romanos 10:9-10. Somos salvos porque creemos en Dios Padre. ¿Por qué somos salvos? Porque alguien pagó el precio, alguien nos reconcilió con Dios, alguien nos reconcilió con el Padre. Jesús mismo nos dio esa gran noticia. Jesús en la cruz, cuando dijo consumado es, ya lo he hecho todo. Jesús crucificó el pecado en la cruz y nos dio libertad por medio de él. Él murió una vez y por todos. Ya el pecado no se va a enseñorear a todos, no se va a enseñorear el pecado, porque a todos los que recibieron a Jesucristo como Salvador, el pecado no se va a enseñorear de ellos como su Salvador. Dice que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Ya venció, dice, ya venció al acusador, y ahora tenemos un abogado que intercede por nosotros. San Juan 2:1 dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. Entonces Jesús ya dijo, consumado es, lo he pagado todo. Ahora lo que nos resta a nosotros es venir a los pies de Cristo y humillarnos. Si mi pueblo se humilla, en el cual mi nombre es invocado, oran y invocaré mi rostro, yo voy a oír de los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Aquí también la última palabra de nuestro Señor Jesucristo es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como dice, hermanos, con mucho respeto, escucharemos la última palabra que salieron de los brazos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esta fue la última palabra que voy a dar ahorita, y son palabras que salieron mismas de la boca de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No era fácil para Cristo esos momentos de agonía. No fue fácil para el Señor y clamar al Dios Padre en alta voz, decir, Padre, me has abandonado. Jesús mismo diciéndole, gritando en voz en cuello, Padre, me has abandonado. Gritar al Dios de la gloria, al que vive, a su Padre, el que siempre estuvo en esos momentos difíciles con él. Jesús gritó y clamó a grande voz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado estos momentos difíciles de mi vida? Dice, creo que el pago, en otras palabras, ¿por qué me has abandonado? Creo que el pago del pecado, creo que Él pagó, hermanos, creo que Él pagó el pecado de toda la humanidad. Demasiado era el pecado en los hombros de Cristo. Era tanto el pecado que iba a recaer en un solo hombre, en Jesucristo. Solamente en Él iba a recaer el pecado de todos nosotros, desde Adán. Como desde Adán, cómo la humanidad se fue
pervirtiendo cada día más y más en un pecado de desobediencia, primeramente en un pecado de desobediencia, y vemos también en otro hasta un pecado de homicidio por parte de Caín, que mató a su hermano. Y esto fue el principio de muchos pecados, de muchas atrocidades en el mundo pecador. Pecados abominables de idolatría, de hechicería, de odio, de envidia, de pleitos. Y todo empezó solamente con uno de desobediencia. Y cómo se fueron engrandeciendo los pecados. Cómo el ser humano fue haciéndose más, separándose de la gloria de Dios. Y aquí vemos que hay una lista enorme de ellos, una lista de todos los pecados que la gente cometió, que el pueblo de Dios cometió, atrocidades, pecados abominables delante de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que eso viene en Gálatas, Pablo lo escribe en Gálatas 5, 16 al 21. Cargar el pecado de toda la humanidad, fíjate, cargar el pecado de toda la humanidad sobre un solo hombre no era fácil, ya que la Escritura dice: Dios Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el pecado que nosotros teníamos, Dios lo cargó. Imagínate, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Le tuvimos por herido de Dios y abatido. Así lo tuvimos, mas el Padre nunca lo abandonó. Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero el Padre nunca abandonó a Cristo, jamás. ¿Qué padre abandona a su hijo? Y menos en situaciones como esta, en situaciones difíciles, críticas. Es cuando más el hijo necesita el Padre. Y sabes una cosa, Jesús era inocente de lo que estaba pasando, porque el mismo malhechor dice: nosotros estamos aquí porque hemos hecho algo malo, pero él es inocente, él no ha hecho nada, no tiene por qué estar aquí. Aún el malhechor le dio créditos a Cristo, le dio el crédito de que Jesús era un hombre noble, que Jesús era un hombre bueno, que Jesús era un santo, y hasta al contrario, pidió misericordia todavía a este hombre. Digo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dice, entonces el Padre nunca lo dejó a Cristo solo, no lo dejó ni en su ministerio. Él decía, mira, que veas que no lo dejó en su ministerio. Cristo decía que el Padre y él eran uno. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En San Juan 14:10 le dice a Felipe: el Padre está en mí, yo habito en el Padre habita en mí, los dos somos uno. Dice, en esta oración en Getsemaní Jesús oró al Padre. Todavía Jesús oró a su Padre estando en Getsemaní. Él sabía lo que le venía, lo que le acontecía, y subió al monte juntamente con sus discípulos. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí a orar. ¿A quién le iba a orar el Señor? ¿Con quién iba a hablar? ¿Con quién iba a hablar? Con su Padre iba a hablar, con Jehová de los ejércitos, con su Padre celestial iba a hablar, que también es el Padre de todos nosotros. Iba a orar con nuestro Padre, iba a orar con su Padre. Y dice que empezó él a orar y tuvo una conversación con su Padre. Dice que Jesús en Getsemaní ya había sentido una gran tristeza, y Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Jesús dice: hasta la muerte. Jesús sabía lo que había en su corazón. Jesús sabía lo que le iba a acontecer, lo que le iba a pasar. Jesús no solamente hablaba, hermano, porque sí, porque él tiene fundamento de lo que él habla. Él tiene fundamento de lo que él dice, porque él es el camino, la verdad y él es la vida. Invitó a uno de sus discípulos, invitó a Pedro y a los hijos de Zebedeo a que fueran a orar. Los invitó: quiero que ustedes vengan a orar conmigo. Dice que Jesús fue a orar una vez, y regresa Jesús y los encuentra dormidos. Y dice: ustedes no pueden velar conmigo una hora aquí. Y vuelve a ir otra vez a orar Jesús, y vuelve otra vez. Y sé cómo los encontró, hermanos, dormidos otra vez, a los que él había llevado para que los reforzaran, para que estuvieran con él en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor. Pero los encontró dormidos. Fue la tercera vez, y cuando va la tercera vez, le dijo el Padre las mismas palabras. Le dijo: Padre, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice: y los halló durmiendo a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y Jesús los exhortó y le dijo: tengan ánimo, oren para que no entréis en tentación,
Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? La carne es débil. Oren, Jesús no los regañó, Jesús no los hizo sentir mal, al contrario, dijo, oren. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne de orar para que no caigas en tentación. Entonces vemos que Jesús tenía una comunión con su Padre muy directa. El Padre sabía lo que el Padre sabía lo que le esperaba a Jesús. El Padre sabía lo que le esperaba a su Hijo. Lo iban a azotar, lo iban a escupir, lo iban a golpear en el rostro, lo iban a injuriar. Y todo Jesús lo iba a soportar, ¿sabes? Por una cosa, por amor a los escogidos, por amor a ti y por amor a mí. Porque el amor de Dios es más grande que el dolor, porque el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. En conclusión, hermanos, Dios Padre nunca abandonó a Jesús en los momentos cruciales de su vida. Así como estuvo con Jesús, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por ese sacrificio nos reconcilió con su Padre, y a través de Jesucristo se rompió el velo del lugar santo al lugar santísimo. Ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Goza, iglesia, por este sacrificio que hizo Jesús. Jesús se sintió solo, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora nosotros tenemos al Consolador, al Espíritu Santo. Tenemos a un abogado que intercede también por nosotros. Así que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. Vamos a orar, hermanos, en esta hora, y vamos a meditar en la palabra. Que sea la palabra de Dios que nos dé aliento, nos dé fuerza en estos momentos difíciles de nuestra vida. Vienen tiempos difíciles, tiempos críticos, y necesitamos meternos con Dios, iglesia. Necesitamos mirar los tiempos y necesitamos buscar el rostro más de Dios en estos momentos difíciles. Que Dios te bendiga, y voy a hacer una oración en esta hora y nos vamos a poner en la mano del Señor, y que sea de bendición para tu vida, para ti y para tu familia. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres grande. Para siempre, Dios, es tu misericordia. Te alabo y te glorifico desde el cielo. Bendice a mis hermanos, Señor, de Getsemaní, mis hermanos en el mundo, mis hermanos que están pasando las mismas tribulaciones que nosotros, dice Pedro. Las mismas aflicciones que estamos pasando nosotros, están pasando nuestros hermanos en todo el mundo. Yo lo creo, Señor, y lo declaro en el nombre de Jesús, que tú nos vas a bendecir grandemente, fielmente, poderosamente, y tu mano, Señor, nos va a dar la victoria y nos va a dar a salir en estos momentos críticos, difíciles. Señor, bendice a mis hermanos de Getsemaní, Señor, bendícelos a todos grandemente, los pongo en tus manos. Yo sé, Padre, que muy pronto vamos a salir de las situaciones y nos vamos a gozar en tu templo, y te vamos a alabar como se merece, dándote la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Fue un placer exponer la palabra, y que sea de bendición para ustedes y para su familia. Dios los bendiga, hermanos, y los extraño, y yo sé que muy pronto nos vamos a ver en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Bendiciones. Al verte en la cruz, clavado allí, cambia el sentido